Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo creo que ya podemos comenzar. Un poquito recordarles, les había comentado, ¿no? El día de hoy tienen un cuestionario, ¿no? Que ya está en la plataforma, ¿ya? En la plataforma. Entonces, a ver, les voy a compartir la pantallita. Hoy vamos a terminar la parte de correas, entonces esto de correas también, este último que vamos a ver el día de hoy, va a entrar en el cuestionario. Entonces tampoco es tanto de preocuparse, no está tan complicado según lo que ustedes mismos participan, tienen algo de conocimiento, ¿no? Una ventaja de la materia de mantenimiento, que bueno, ustedes la llevan casi al final, bueno, prácticamente en sexto semestre, es que ya tienen una base, ¿no? Entonces tienen una base bastante sólida, entonces muchas de estas cosas de alguna manera tienen conocimiento. Entonces, bueno, tienen aquí la actividad que va a estar habilitado desde las 9 de la noche hasta las 10, ¿ya? Entonces, una vez que ingresen, tienen media horita y no se olviden hacerlo, por favor. No está complicado. En realidad, van a ver que hay tres preguntas que, bueno, he metido. Por eso es que no están haciendo un cuestionario más de autoevaluación. Lo están haciendo directamente acá. Entonces, acá van a tener unas tres preguntas de autoevaluación. Y el resto de las preguntas tiene que ver con lo que hemos visto y vamos a terminar de ver de correas. ¿Ya? No se van a olvidar, chicos, por favor. Muy bien, entonces ahora sí yo creo que podríamos retomar. Bueno, la última clase que habíamos visto, estábamos hablando sobre el tema del balanceo, ¿no? El balanceo de lo que vendría a ser la polea. Entonces, sobre este balanceo habíamos mencionado que existen dos tipos de balanceos, ¿no? Uno, lo que es el dinámico y el otro que es estático, ¿no? El estático no necesariamente llega a la velocidad de régimen, a la velocidad de trabajo y el dinámico sí llega, ¿no? Entonces, generalmente en las poleas, cuando se detecta los puntos de desbalanceo, básicamente lo que se hace es o remoción de material o añadirle material, ¿ya? La remoción de material es bastante sencilla, podemos agarrar un taladro y remover un poco de material, ¿no? Quitar. Y lo otro sería soldar, ¿no? Soldarle pequeñas arandelas o algunos puntitos, cosa de que se pueda equilibrar, ¿no? Se pueda balancear. Entonces, habíamos llegado hasta acá, ¿no? Después de esto, miren, entramos ya con algunos elementos que tienen que ver con el montaje. Una de ellas es hacer la inspección de las poleas, ¿no? No sé si recuerdan, habíamos mencionado que las galgas, estas galgas que son como una especie de plantillas que tienen los distintos tamaños de correa. Entonces, estos tamaños de correa que están en las galgas nos permiten, uno, habíamos dicho, identificar a qué perfil de correa corresponde el canal, por una parte. Por otra parte, también nos permite identificar si tiene ya alguna deformación el canal de la polea, ¿no? Entonces, de esa manera y haciendo una comparación con la galga y el canal, nosotros podemos determinar esos elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá indica, ¿no? Dice, antes de instalar un nuevo juego de fajas en B, se debe inspeccionar cuidadosamente el estado de las ranuras. Entonces, para eso tenemos las galgas, ¿no? Entonces, con las galgas vamos haciendo rotar la polea y en distintos puntos de la misma polea inspeccionamos cómo se encuentra el canal. Generalmente, pero, miren, si yo encuentro, por ejemplo, en este punto de medida encuentro un error, a lo largo de todo esto seguramente va a persistir el mismo error. No es que aquí voy a tener un error, voy a mover la polea y posiblemente más adelante o más atrás tenga otro error, ¿ya? Generalmente es repetitivo y eso se debe a que, bueno, las poleas giran, entonces si tengo en un punto de control el defecto, de seguro que está a lo largo de toda la polea, ¿ya? Dice acá, las poleas con desgaste reducen la vida útil de la correa. Y eso se debe a que, como estamos viendo acá, por ejemplo, el canal de la polea ya tiene una deformación. Entonces, la correa está entrando un poco más de lo debido. Y nosotros tenemos un sector de compresión. No sé si recuerdan que está aquí al interior. Al esto estar deformado, se va a deformar también la correa. ¿Ya? Entonces estamos lastimando también la correa, ¿no?
Alojarse en el fondo del mismo va a tomar la forma de los flancos, ¿no? Lo que les comentaba. Gracias a la sección de compresión que tenemos acá, va a adoptar la forma que tiene de deformación el canal de la polea, ¿ya? Entonces, por una parte, miren, al momento previo al montaje, nosotros debemos revisar en qué estado se encuentra la polea, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar ya con un poquito más de detalle de las galgas. Esto de acá más o menos ya lo habíamos mencionado, ¿no? Tenemos acá, tenemos por una parte aquí, por ejemplo, la correcta posición que tenemos del canal con respecto a la galga, ¿no? A la plantilla. Entonces, estos dos puntos apoyados, no hay entrada de luz en los flancos y aquí hay un espacio de separación, ¿no? Acá, ¿qué estamos viendo? Está apoyado, hay un espacio de separación y aquí hay una abertura, hay una entrada de luz. Aquí también hay una abertura, entrada de luz. Pero si se dan cuenta, estas aberturas son rectas, son paralelas. Quiere decir que el canal se ha ensanchado. Quiere decir que en realidad el canal tiene un ángulo igual al de la plantilla. Entonces no es problema de ángulo, sino que debe tener algún desgaste y esto se ha ensanchado. ¿Sí? En este otro tipo de situaciones, bueno, quiere decir que el canal es muy estrecho para esta plantilla, ¿no? En este otro el canal es tiene un ángulo muy bajo y eso se nota acá porque miren, de a poco la entrada de luz se está abriendo. En este otro caso, al ser estrecho, bueno, lo que provoca es que no llegue a tope, nada más, ¿no? Tenemos algunos casos en los cuales el canal del ángulo puede ser bajo, podemos tener algún tipo de desgaste, esto ya no es lineal, miren, se genera como una especie de arco en el mismo canal. Entonces, las galgas, dice acá, bueno, una de las funciones que no cumplen es verificar el paso. Eso es cuando tenemos varios tipos de canales, ¿no? Poleas con varios canales. Entonces, las galgas no verifican, no hacen una revisión de este paso, ¿no? Solamente es para la revisión individual de cada uno de los canales. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ya algunos casos más reales de los que ya estábamos viendo. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, el tema de esto no está llegando a tope, tenemos un espacio de separación y de la misma manera acá, ¿no? No está llegando hasta el tope. Mil disculpas, chicos, se ha caído el internet. No sé desde qué parte nos hemos desconectado. A ver, qué bacana, lo siento. Ha de ser un ratito nomás, ha de ser por un pequeño momento. De todas maneras, miren, bueno, ahora les estoy compartiendo nuevamente la pantalla. No sé si esta parte del uso de las galgas se ha llegado a escuchar, se ha llegado a ver, si alguien me puede colaborar, por favor. Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, chicos. Entonces, a ver, podríamos continuar con este otro, en donde estamos viendo el tema de las posiciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya de una forma un poco más real, ya no con caricatura, ¿no? Tenemos el caso en el cual no está llegando a tope y, bueno, eso se debe a que, bueno, el ángulo no está permitiendo y esto es muy estrecho para que esto ingrese, ¿no? Este otro caso, esto ya es de desgaste, ¿no? Se nota claramente un desgaste y una variación del ángulo. En este caso, no está tan mal, ¿no? Miren, está bien. No está llegando hasta el tope de tal manera que esto está descansando, ¿no? Generalmente esto de acá, por ejemplo, esto es pero más de diseño. Cuando uno fabrica las poleas, dependiendo de la correa que va a utilizar, el mismo fabricante les da las dimensiones que deberían ustedes considerar para el momento de fabricar la polea, ¿ya?
Entonces, ahí se considera, por ejemplo, esta distancia de separación. ¿Sí? Muy bien, a ver, continuamos. Por otra parte, nos habla aquí sobre el tema de la limpieza de los canales, ¿no? Si bien estos no son lubricados, el hecho de que nosotros tengamos materiales ajenos a la polea y a la correa podría ocasionar desperfectos en la correa. No se olviden que en algún momento la correa puede llegar a patinar por sobrecarga o algo puede pasar, entonces vamos a lastimar los flancos de la correa y posiblemente también lastimemos el mismo canal, ¿no? Entonces se realiza una limpieza total y general. Además de que, dependiendo del ambiente donde están trabajando, podría haber, digamos, algún aceite, grasa, algo que se haya introducido. Entonces, no puede haber eso, ¿no? Entonces, realizamos una limpieza. Para el cambio de correas, y aquí está recalcando, no debemos mezclar marcas, indica. Lo que sucede, y esto también se puede verificar con catálogos, esto es demostrado por si acaso, si yo comparo una correa, por ejemplo, que es SKF, con respecto a una correa que es OptiBelt, una Goodyear o alguna otra marca, la longitud general no es estandarizada. O sea, no me refiero a que no es estandarizada. La propia fábrica tiene su estándar para las longitudes, pero no es un estándar general de una fábrica a otra. Entonces, puede que la correa que yo haya seleccionado tenga, no sé, 1550 milímetros de longitud total y en otra marca tenga 1560, 1565. No necesariamente es el mismo valor. Lo que sí es normalizado es el perfil de la correa, ¿no? Esa forma trapezoidal, el ángulo, el ancho, la altura, eso sí es normalizado, ¿ya? Aún así, siempre es bueno verificar, ¿ya? Siempre es bueno verificar. Entonces, el perfil generalmente viene normalizado, pero lo que no viene normalizado es la longitud. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Yo tengo una polea, tengo dos poleas, y si la longitud no es la misma, al momento de tensar, va a haber un lado que va a quedar más tensado que el otro siempre. Entonces, estamos sobrecargando, ya sea los puntos de apoyo, que son los cojinetes, estamos desgastando más un lado de los canales de la polea, y obviamente la correa que va a sufrir más el desgaste es la que está más tensada. Entonces, no van a tener un desgaste igual. De esta manera es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con las longitudes. Entonces, no es bueno mezclar marcas. No es nada bueno. Se recomienda que generalmente se maneje la misma marca, ¿ya? Entonces, eso es cuando nosotros estamos realizando el cambio de la correa. Cuando nosotros estamos realizando el montaje, desmontaje, lo que se recomienda es, hay que destensar todo, si es necesario hay que sacar las chumaceras y de esa manera poder retirar la correa. Y lo mismo es al momento de montar. Bajo ninguna circunstancia podemos usar algún elemento aparte que sirva como palanca para hacer saltar la correa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vamos a malograr y podemos malograr también la polea, ¿ya? Muy bien. El recorrido de tensado, básicamente ya en el proceso de tensado, nos da el fabricante, ¿no? Existen tablas para esto. Entonces, incluso esto sirve hasta para el diseño. Yo puedo tener, por ejemplo, ¿no es cierto? Estábamos comentando esto para el tema de las cadenas, no sé si recuerdan. Teníamos acá la rueda conductora y la rueda conducida. Y generalmente decíamos, la rueda conductora que lleva el motor es más fácil de desplazar que esto. Por ahí esto lo puedo tener acoplado ya a un ventilador centrífugo. Entonces es muy complicado mover todo el equipo. Generalmente lo que se mueve es el motor. Entonces, para esto nosotros lo que hacemos es desplazar. Entonces yo puedo tener unos ojos chinos donde están las chumaceras que me permitan deslizar esto tanto para el tensado como para el destensado. Entonces, esta distancia tiene un mínimo de longitud y ese mínimo de longitud del ojo chino está en función de estos valores X y Y que tenemos. Los valores X y Y corresponden a X para tensado y Y para destensado, ¿sí? Esto de acá son valores que nos da el fabricante, o sea, nosotros podemos sacar de las tablas, ¿no? Al momento de que hacemos nuestro cálculo y todo eso, sacamos este valor de tablas, miren. Esto acá es un valor de tablas. ¿En función de qué nosotros determinamos esto? De la dimensión de la faja.
¿Qué querrá decir la dimensión de la faja? La longitud total que tiene la faja. Entonces tenemos acá fajas, longitudes de correa que van de 315 a 670, de 670 a 1000, de 1000 a 1250 y así. Entonces nosotros tenemos que ver nuestra longitud de la correa, en cuál de estos se entra. No sé, tal vez es una correa que nos ha salido con 1500. Entonces 1500 está entre 1250 y 1800, ¿ya? Lo siguiente que vemos, ya hemos detectado aquí, miren, ya hemos detectado, ¿dónde está? Aquí está. Ya hemos detectado, ¿no? Acá la longitud de la correa. Lo siguiente que hay que hacer es identificar el perfil. No sé, tal vez en este caso estoy trabajando con un perfil A. Entonces cruzamos la información, así. Y de esta manera yo tengo de este lado lo que es la distancia X y de este otro lado lo que es la distancia Y, que está en milímetros, ¿ya? Está en milímetros. ¿Cuáles eran nuevamente esas distancias X y Y? Esas distancias X y Y son estas. Desde el centro hacia este lado es X y desde el centro hacia este lado es Y, ¿sí? Esa es una forma con la cual nosotros podemos realizar también el tensado, ¿ya? Usando las tablas y la información que nos da el fabricante. Por otra parte, miren, hay aplicaciones como programitas para la computadora que son de SKF propiamente y de OptiBelt, ¿no? Entonces, estos programitas, por ejemplo, les permiten hacer todo lo que ustedes han aprendido en elementos de máquinas, hacer todo el cálculo, pero aparte de eso te recomienda, te da recomendaciones así como esto, y aparte de eso, directamente en el programita, el fabricante nos proporciona lo que es el valor de tensado, qué tensión tiene que tener la correa, qué tensión para una correa nueva y qué tensión para una correa usada, ¿ya? Entonces, el manejo de estos programitas es bastante interesante. Tal vez alguno de ustedes que le interese esta parte puede buscar de OptiBelt, creo que el programita se llama CAP6 y de SKF no recuerdo muy bien el nombre, no lo recuerdo bien. De OptiBelt sí, decía CAP6 para OptiBelt y ese programita nos permite hacer los cálculos, ¿no? Les genera un reporte con todos estos datos. Muy bien, entonces, una vez que consideramos el cambio de fajas, otro elemento que hay que tomar en cuenta es, habíamos dicho, uno, no hay que mezclar las marcas, ¿no es cierto? Y por otra parte, está bien, tenemos la misma marca, pero al momento de hacer el cambio, no es bueno cambiar solamente uno si estamos trabajando con pares de correas, ¿ya? No es bueno cambiar solamente uno. ¿Por qué? Porque la otra correa, la que es antigua, obviamente va a estar un poco más estirada, ¿no? Va a estar un poco más deformada. En cambio, la nueva no. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo mismo que sucedía cuando les dije que mezclábamos las marcas. Entonces, la longitud de la correa no es la misma, por lo tanto, vamos a tener siempre un lado más tensado que el otro, ¿ya? Entonces, esta es otra consideración que hay que tomar en cuenta. Después de esto, bueno, igual que en el tema de las cadenas, acá también tenemos lo que es el tema de alineamientos, ¿no? Los tipos de alineamientos que habíamos visto, si ustedes recuerdan, es el desfase paralelo, el alineamiento o desalineamiento, mejor dicho, horizontal, angular horizontal, y el otro es el angular vertical. Entonces, esos tres básicos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un reconocimiento acá, por ejemplo, de este lado, ¿qué tipo de desalineamiento tiene? Desde ya es angular, ¿no? Pero ¿es angular horizontal o es angular vertical? Este de acá sería... ¿Seguimos conectados? Sí, también seguimos conectados. De ratito en ratito voy a revisar, por favor. Es vertical. Muchas gracias. Sí, es correcto. Esto de acá sería vertical, ¿no? Entonces tenemos acá un desalineamiento que es angular vertical. Este de acá correspondería a un desalineamiento angular horizontal, ¿sí? Y este de acá que estamos viendo, que es un caso particular, es lo que se conoce como desfase paralelo. No tiene desalineamiento de ángulo, pero sí de forma paralela, ¿no? Entonces, bueno, estos de acá ya los habíamos visto.
Para coincidir con el tema del alineamiento, nosotros, al igual que en las cadenas, utilizamos lo que es la regla metálica, ¿ya? Y la regla metálica trabaja por puntos de contacto. Entonces nosotros ponemos la regla metálica en puntos de contacto con respecto a la polea conductora y a la polea conducida, y se tiene que respetar lo siguiente. En este punto de acá, los extremos de la polea estamos viendo, tiene que darse que esto esté completamente pegado, completamente. De esta manera nosotros garantizamos que esto no tiene ni desfase paralelo, ni desalineamiento angular, ¿ya? Por otra parte, además de la regla metálica, en muchos casos en los talleres no siempre se tiene reglas tan grandes. Entonces se utiliza el método de la cuerda, ¿no? El método de la cuerda es nosotros agarramos una cuerda y tensamos de este lado hacia acá y de este otro lado hacia acá. Entonces tensamos la cuerda y de la misma manera verifico aquí un punto de contacto, aquí el otro punto de contacto y tiene que haber los 4 puntos de contacto, ¿sí? Después de eso viene el alineador láser, ¿no? El alineador láser tiene 2 tipos de posición. Esta posición que estamos viendo acá en este momento, la habíamos visto ya, ¿no? La habíamos visto cuando estábamos viendo las cadenas. Entonces, se apoya en la cara externa de la polea y de esa manera nosotros podemos verificar el alineamiento, ¿ya? Pero, esta de acá no es que no funciona, pero no es la mejor posición para el alineador. En el caso de las cadenas, por ejemplo, no hay de otra, porque no tengo otra forma de acomodar el alineador, ¿no? El alineador láser. Entonces, en este caso sí hay una forma. Entonces, este método para las correas no es malo, o sea, está bien, es bueno, pero este de aquí es el mejor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? El alineador láser tiene como unos zapatitos que vienen con distintos tamaños para que el alineador ingrese en el canal de la polea. Entonces, en este caso, miren, ya no va a estar hacia afuera el alineador, sino va a estar adentro en el canal. ¿Por qué les digo que este método es mejor, es mucho mejor? Lo que sucede es que si nosotros vemos el proceso de fabricación de la polea, no sabemos si de verdad esta superficie de acá es completamente plana. Y esta superficie de acá es también completamente plana. Aquí depende mucho de las tolerancias de fabricación. Entonces, hay datos que tal vez no tenemos. Entonces, en el caso de las cadenas no hay no hay otra forma. Pero en este caso sí. Entonces, el ideal es este método, ¿no? Introducir el alineador láser en el canal de la polea, ¿ya? Y hacer la verificación del alineamiento canal por canal, ¿sí? De esta manera, no sé si se llega a ver aquí, vamos a ampliar un poquito. Entonces, miren, en el caso de la cadena, el alineador láser, los alineadores láser que estamos viendo aquí, estaban en el costado, ¿no? Y en este caso no, se están adentro. Están introducidos en el canal de la polea, ¿ya? Entonces, la correcta utilización de este tipo de elementos es esta. Muy bien, tenemos 2 tipos de situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos una tensión escasa? O sea, prácticamente está destensado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Deslizamiento, ¿no? El clásico chillido del sonido de fricción que hay entre el canal de la polea y la correa, ¿sí? Puede provocar un desgaste excesivo de la cubierta, estamos hablando de la cubierta de la correa, por el tema de que está patinando, entonces hay fricción, por lo tanto puede haber un adelgazamiento de esta cubierta que tiene la correa, o en algunos casos incluso podría arrancar pedazos, tiene un desgaste bastante severo, ¿no? Ahora, otro detalle, debido al deslizamiento y por la fricción, la correa va a tender a calentar. Entonces, nosotros vamos a hacer trabajar, podemos hacer parar un momento si es que detectamos alguna falla. Paramos y con la mano, con la palma de la mano, podemos tocar la correa para sentir si está o no está caliente. En realidad, miren, más o menos la temperatura promedio de la correa, cuando nosotros ponemos la mano en la correa, debería permitirnos sujetarla, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa si ustedes agarran, inmediatamente sueltan por reflejo? Quiere decir que tiene una sobretemperatura, ¿no? Entonces, tiene una sobretemperatura, algo está pasando, ¿no? En el tema de la tensión excesiva, también produce sobrecalentamiento en la correa, ¿no? Y eso es debido a la fricción. Puede haber un estiramiento excesivo, eso quiere decir un desgaste prematuro de la correa, incurriendo también en una reducción del tiempo de vida útil de la correa, ¿no? Daño en los componentes de transmisión. Claro, si estamos tensando más de lo debido, los puntos de apoyo, los rodamientos, las chumaceras, van a sufrir igual algún tipo de desgaste. ¿Por qué? Porque la sobrecarga se está distribuyendo entre la correa, la polea, el eje y obviamente los puntos de apoyo del eje, ¿no? Esto que estamos viendo acá es una forma de calcular la distancia de tensado, ¿ya? ¿Cómo nosotros calculamos la distancia de tensado? Nuevamente vamos a recordar aquí lo que era la distancia de spam. La distancia de spam, aquí les está mostrando desde los puntos de centro de las poleas, pero si recuerdan, la distancia de spam en realidad no es en estos puntos, ¿no? No es exactamente en el centro de la polea, no es una distancia de centros, sino es una distancia entre puntos de contacto. Entonces, puede ser, por ejemplo, que yo tenga acá mi punto de contacto. No es precisamente el centro, ¿no? Y acá el otro punto de contacto. Entonces agarro y yo mido todo esto, ¿sí? Medimos todo eso. Por otra parte, una vez que tengo esta distancia de spam, tenemos esta ecuación que Y es la distancia de deflexión de la correa y T, esta T de acá, es la distancia de spam. Entonces Y es igual a T, esa distancia de spam que hemos medido, multiplicado por 16 y dividido entre 1000. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos una distancia de spam, seguramente acá han medido la distancia de spam de 850 milímetros. Entonces, 850 por 16 entre 1000 es aproximadamente 13.6. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Voy a tensar la correa, o sea, yo puedo agarrar con mi dedo y empujar la correa hacia abajo hasta el tope y medir la distancia que me está mostrando aquí. Más o menos, de alguna manera, se parece este procedimiento a lo que nosotros hemos visto en cadenas. Pero, bueno, ¿no? Acá estamos midiendo para la correa. Y eso también es calcular, ¿sí? Esta es una forma. La otra forma es utilizar el tensiómetro mecánico y el tensiómetro digital. Los principios de trabajo de ambos son diferentes. Lo que sucede acá, por ejemplo, esto de aquí es como una especie de romana, ¿ya? A ver, un poquito para que no se duerman. ¿Quiénes de ustedes conocen el proceso de trabajo, el proceso de funcionamiento de la romana? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de las romanas? Esas que agarran, ponemos carga y nos da el valor en peso, ¿no? Lo que van... arroba creo que sí. ¿La qué? Libras y arrobas. ¿No? Es un muelle en espiral, muy bien, Oscar. Arroba, cuartilla, esas son las unidades de medida. Pero el principio de funcionamiento viene más o menos por lo que está mencionando aquí Oscar, ¿no? Dice, tiene un muelle en espiral, ¿no? Tiene un resorte, ¿no? Entonces, este resorte, existen, bueno, distintos tipos de resortes, resortes de tracción, resortes de compresión. El resorte que tiene la romana es de tracción, ¿no? Entonces, las características que tiene ese resorte, el diámetro, el material, indican o funcionan de la siguiente manera, ¿no? Yo le pongo 1 kilo y ese resorte se va a desplazar una cierta distancia que va a representar ese kilo, ¿ya? Algo parecido sucede con el tensiómetro digital, solo que el resorte no es de tracción, sino de compresión, ¿no? No lo estamos estirando, sino lo estamos comprimiendo. Entonces, aquí en su interior tiene un resorte, ¿no? Y bueno, gracias a ese resorte yo ejerzo acá una fuerza, una tensión, y aquí en la escala me va a mostrar el valor, ¿ya? El valor de tensión. Por otra parte tenemos el tensiómetro digital. El tensiómetro digital
trabaja en función de las oscilaciones que produce la correa. ¿Qué quiero decir con oscilaciones? Tiene un sensor de proximidad que puede ser fijo, este de acá se coloca aquí abajo, o puede ser uno móvil, como este de aquí. Entonces, lo que hacemos es apoyamos esto de forma vertical y no vertical, perdón, de forma perpendicular a lo que es la correa, o sea, con respecto a lo que está proyectando, ¿no? Esto les decía, trabaja con las oscilaciones de la correa, de tal manera de que yo voy a agarrar esta cuerda, este lado de la correa, y voy a hacer vibrar, voy a hacer oscilar, como si fuese una cuerda de guitarra. Entonces yo voy a agarrar como si fuese una cuerda de guitarra, y estuviese tocando con mi dedo, voy a presionar hasta soltar y esto va a comenzar a subir y bajar, ¿no? Entonces, el sensor de proximidad lo que hace es detectar con qué frecuencia está subiendo y bajando, ¿no? Y de esa manera, ese valor de frecuencia lo transforma en fuerza, ¿no? Fuerza de la tensión que en este momento tiene la correa, ¿ya? Entonces, tenemos estos dos métodos. Este método de acá que les comentaba, que es el del tensiómetro, el tensiómetro manual, mecánico, que tiene su resorte de compresión, lo que se hace básicamente es determinar la distancia de span, la distancia en pulgadas de span, y bueno, el equipo tiene acá una escala, ¿ya? En esa escala identificamos el valor de span que hemos medido, y este tipo O-ring que ven acá, que es de goma, se ubica, ¿no?, en esa posición. Si por ejemplo, no sé, hubiésemos tenido una distancia de span de 160, muy bien. Entonces busco acá en la escala del tensiómetro del 160 y lo he encontrado en este punto, ¿ya? Entonces acá tengo los 160 de span. Este O-ring se puede deslizar de arriba abajo, entonces agarro el O-ring y lo pongo acá. Eso es para saber hasta dónde debe entrar el tensiómetro. Después, así como están viendo acá, con la palma de la mano cubierta acá haciendo un puño y agarrando esto, lo que yo voy a hacer es presionar y ver hasta qué distancia se va a flexionar. Ahora, ¿cómo sé qué tanto tengo que presionar? Aquí tenemos otra escala que es la cantidad de carga que soporta la correa, ¿no? Esta carga puede ser para nuevo o usado, ¿sí? Entonces no es el mismo valor, pero bueno, esa carga nosotros no la calculamos. El proveedor, el fabricante tiene tablitas para esto, ¿no? Entonces nos proporciona en la tabla el valor de tensión que tendría que tener la correa. Entonces, ese valor que yo saco de la tabla me sirve para que yo al momento de presionar esto, ojo que miren, el tensiómetro está de forma perpendicular a lo que es la correa. Voy a comenzar a presionar. Si por ejemplo acá, hasta esta distancia donde está el O-ring, ¿no? Yo voy a agarrar, voy a empujar y vamos a llegar hasta el tope, o sea, vamos a llegar hasta el O-ring, hasta este punto. Y no hemos llegado todavía a esta longitud, quiere decir que falta tensado, ¿no? Ahora, si estamos incluso con un valor más pequeño de lo que mínimamente nos está mostrando acá, quiere decir que está con exceso de tensado. O sea, está muy, muy, muy tensado, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros controlamos, ¿no? La herramienta siempre va perpendicular a la correa. Identificamos aquí la distancia de span y acá la cantidad de fuerza que yo tengo que generar para desplazar, ¿no?, esto de aquí y esto de acá nos muestra la distancia de deflexión, ¿sí? Este de acá, como les decía, bueno, básicamente hacemos oscilar la correa y el sensor de proximidad hace la lectura de la frecuencia de oscilación de la correa y nos transforma en fuerza, ¿sí? De manera bastante marcada aquí, lo que se recomienda es siempre trabajar de forma paralela. ¿Qué quiero decir? Yo tengo el alineador láser, tengo por acá el tensiómetro digital, entonces conecto todo y así conectado comienzo a alinear, comienzo a tensar. ¿Por qué se hace de forma paralela? Se sugiere que se haga de forma paralela, porque si yo hago el alineado y después pruebo con el tensado, de seguro que esto va a estar muy tensado o no va a estar muy tensado. Ahora, ¿qué pasa si tenso primero y después reviso el alineado? Tal vez no está alineado, entonces voy a tener que volver a mover. Entonces, la idea acá es hacer de forma paralela. Yo voy controlando la tensión y voy controlando el alineamiento. Y así se trabaja mucho más rápido, ¿no?
Ahora, para que vean, o sea, en realidad todo lo que estamos mencionando ahorita lo podemos hacer sin necesidad de estos equipos. Pero noten la diferencia. O sea, yo voy a agarrar el hilo, puedo agarrar la regla para el alineado. Y como no estoy midiendo esto con tensiómetro, puedo tener mi calibrador. Voy a calibrar, voy a verificar la distancia de tensado al final. Y resulta que no es. Entonces voy a volver a tensar. El alineado se va a mover. Entonces, si se dan cuenta, o sea, es mucho problema. ¿Qué es lo que se están aumentando? Para el tema de las personas que hacen el mantenimiento, se están aumentando más trabajo. Entonces, tiene su razón de ser estos equipos, ¿no? Son bastante útiles. En algunos casos, bueno, se podría utilizar el tema de poleas tensoras, ¿no? Tenemos tensoras externas como esta o tensoras internas como esta. Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado algunas propiedades que tienen estos rodillos que son tensores, ¿no? El que viene al interior básicamente lo que hace es quitar lo que se conoce como ángulo de contacto, ¿no? Estamos estirando, por lo tanto esto se está abriendo, entonces va a tener menos contacto. Tiene menos contacto, hay menos probabilidad de sobrecarga, por lo tanto estamos prolongando el tiempo de vida útil de la correa. Si hay un incremento de carga, esto va a patinar, esa es una desventaja. ¿Qué es lo que pasa con el externo? El externo provoca de que hay un ángulo de contacto mayor, entonces esto puede soportar más carga, pero estamos quitando el tiempo de vida útil de la correa, ¿sí? Dentro de las inspecciones, ¿no? El procedimiento es el siguiente, ¿no? Para que nosotros realicemos el trabajo. Primero indica hay que desconectar todo el sistema. No se olviden, estos equipos, estos sistemas de transmisión trabajan con motores. Entonces lo primero que tengo que hacer es desconectar los motores, ¿no? Y aparte de eso, utilizar alguna tarjeta o utilizar algún candado si es que tiene un tablero para que nadie lo energice, ¿ya? Y eso es para evitar accidentes. Coloque todos los componentes de la máquina en posición segura, ¿no? Retire la protección y revise si hay daños, inspeccione la correa. Al momento de inspeccionar la correa, lo primero que se revisa es la cubierta. En algunos casos, ¿qué es lo que sucede? La cubierta se seca, entonces nosotros vemos la correa y tal vez a simple vista no se ve. Entonces lo que nosotros hacemos es doblar la correa, ¿no? Y de esa manera ver si tiene grietas. Al doblar la correa, estamos haciendo que las grietas se abran y sean visibles. Una correa que está en buen estado no tiene grietas, no tiene fisuras, ¿sí? Entonces, revisamos la correa, revisamos la polea, hacemos una revisión de los otros componentes entre ejes, rodamientos. Este etcétera que dice incluye también lo que son los elementos de fijación, los pernos y las tuercas, ¿ya? ¿Por qué es importante revisar siempre pernos y tuercas si en realidad son componentes bastante económicos? ¿Por qué creen que es importante revisar elementos de fijación al momento de hacer el mantenimiento? ¿Por qué creen que es importante? ¿O no es importante? ¿Qué opinan? ¿O no me tiene que interesar los elementos de fijación? Los pernos, las tuercas. Puede ocurrir un accidente de trabajo Puede ocurrir un accidente. cuando la máquina esté trabajando, de que alguna pieza quizás vuele y ¿Ya? ocasione una desgracia. ¿Ya? Podría ser, pero no sería culpa tanto del perno. Podría ser un mal ajuste del perno, pero no me refiero a eso. Me refiero a que están sometidos a vibraciones, ya, podría ser. Miren, se destensará. A lo que me refiero es a lo siguiente, los elementos de fijación tienen tiempo de vida útil. Si yo agarro y al momento de montar, desmontar, estoy haciendo girar el perno, ¿qué es lo que pasa con los hilos? Los hilos de a poco se van a ir desgastando, ¿no? Entonces, en algunos casos, ¿qué pasa? Esta deficiencia que se crea en los hilos del perno, más adelante puede provocar de que se encalle, que pierde el paso, y de alguna manera que el perno, el elemento de fijación, quede atrapado. O por fatiga, miren, tanto sacar, poner, puede ser que la cabeza del perno vuele, ¿no? Los pernos se fatigan, no son eternos.
Entonces, ese etcétera que estamos viendo, en realidad toma en cuenta los pernos. Y es importante tomar en cuenta los pernos, sí, es muy importante. En cualquier transmisión, por ejemplo, en el caso de las cajas de engranajes, en el mismo instituto alguna vez ha pasado que, bueno, mucho tiempo se han dejado los pernos y los estudiantes agarran, sacan, ponen cada semestre, entonces es normal que se desgaste. Y en algunos casos ha volado la cabeza, ¿no? Ha volado la cabeza, entonces no es que no se pueda rescatar después la rosca, se puede rescatar, ¿no? Hay distintas formas, podemos soldar una pequeña varillita y terminar de hacer rotar, hay distintas formas de sacar, ¿ya? Pero, ¿qué implica eso? Implica que ustedes pierdan el tiempo haciendo otro trabajo que no era dentro de la tarea de mantenimiento, ¿no? Entonces pierden tiempo. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Tenemos el tema de inspeccionar la toma tierra, eso ya es para instalarlo. Revisar la tensión de la correa, revisar el alineado. Hay que volver a instalar las protecciones, estamos hablando de las protecciones eléctricas. Y después de eso hacemos funcionar, ¿no? Después, igual que en las cadenas, vamos a hacer funcionar, va a trabajar un tiempo. Después de eso hay que parar y hay que observar qué es lo que está pasando. Se ha destensado, está caliente la correa, ¿no? Volvemos a hacer una revisión. Finalmente, para la inspección de la correa, lo que les estaba diciendo hace un momento, por ejemplo, era esto, ¿no? O sea, hay que doblar la correa para ver estas grietas. Las correas no deberían tener estas grietas, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado incluso de dónde uno compra las correas, ¿no? Hay muchas malas prácticas de almacenamiento. Entonces agarran las correas, las dejan en el sol, las dejan donde sea, le está dando el polvo, le está dando el sol. El sol, ustedes saben que llega a secar este tipo de material del cual está fabricado la correa. Entonces provoca pues muchos inconvenientes, ¿no? De esta manera siempre es bueno inspeccionar la correa, ¿sí? Entonces, para el almacenamiento, miren, algunos cuidados que hay que tener es no almacenar en el suelo, puede dañarse por agua, líquidos, otros elementos que se le echen accidentalmente. Evite las ventanas por el tema de la exposición a la humedad y al sol. No las almacene cerca de radiadores u otras fuentes de calor. Evite la presencia de disolventes y otros. Y no fuerce la curvatura de la correa. Lo que pasa es que cuando algunos, por ejemplo, quieren almacenar sus correas, las doblan como 8 y las guardan, ¿no? Entonces, no es bueno forzar la curvatura de la correa. ¿Por qué? Porque se va a acostumbrar a estar en esa posición. Entonces, no sé si alguna vez les ha pasado, y esto algunas tiendas manejan mal, les dan la correa toda doblada y cuando ustedes la quieren montar, notan de que incluso está torcido el perfil, ¿no? Como son elementos elásticos, entonces en algún momento, si nosotros lo dejamos por mucho tiempo así en otra posición, va a adoptar esa posición. Este material que es elastomérico tiene lo que se conoce como memoria, se le dice memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que yo agarro, lo puedo dejar, no sé, una semana doblado y la memoria va a hacer que la pieza, la correa, mantenga más o menos esa forma con la cual yo he doblado y almacenado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Algunos elementos acá, por ejemplo, que se toman en cuenta, por ejemplo acá para el fallo en transmisiones por correa, lo que vendría a ser la ruptura de la correa, las causas probables, ¿cuáles podrían ser? A ver, vamos a analizar un poco. Tenemos entonces la rotura de la correa. ¿Cuál es la causa probable y cuál es la solución? ¿Qué opinan? La ruptura de la correa. ¿Por qué se puede romper? Causas y soluciones. ¿Nadie? Verificar de que no esté muy tensada o quizás haya una mala alineación. ¿Ya? El primero que has mencionado es correcto, o sea, has dado con el clavo, ¿no? Lo otro que dice aquí el compañero, el tema de desgaste, también es correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros una cuerda cualquiera la estiramos mucho? Llega un punto en el que se rompe, ¿no? Lo mismo pasa acá con las correas.
podría ser también el tema de desgaste. Les decía, ¿no? O sea, en algunos casos las grietas en la correa no son perceptibles, entonces yo tengo que sacar la correa y revisar. Entonces podría ser por algún desgaste que ya tiene la correa. ¿Cuáles son las soluciones? Revisar el tensado y revisar la correa eventualmente para ver si tiene algún tipo de desgaste, ¿no? Después de eso, miren, tenemos otro problema acá que es el desgaste en las paredes laterales de la correa. Desgaste en las paredes laterales de la correa. ¿Qué quiere decir esto? Desgaste en las paredes laterales de la correa. ¿Qué querrá decir? ¿No? ¿Cuáles son las causas y cuál es la solución? ¿Cuáles creen que son las causas y cuáles serían las soluciones? Nuevamente, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos acá el desgaste en las paredes laterales de la correa. Muy bien, Aldair. Desalineamiento. Mal tensado. Claro, el mal tensado va a hacer que esto patine y podríamos desgastar también, ¿no? La solución es alinear. Ya, muy bien. Otra posible falla que tal vez no se les ha ocurrido podría ser el tema de que la correa no es para el canal que ustedes donde están queriendo instalar. Podría ser, ¿no? Muy bien. Tenemos otra situación. Tenemos acá una situación que dice agrietamiento en la parte inferior de la correa. ¿Cuáles son las causas y cuál es la solución del agrietamiento? ¿Por qué se agrieta? ¿Cuáles son las causas y cuál es la solución? Muy bien, Aldair. Temperaturas altas. Carlitos. Sobrecarga. Por sobrecarga, ¿verdad, Inge? ¿Podría ser? Podría ser sobrecarga, pero estamos hablando de agrietamiento. La sobrecarga podría ser que se deforme, se estire, pero las grietas no son propiamente por el exceso de tensado. El tema de la temperatura, como menciona aquí el compañero, sí, ese es uno de los elementos más importantes para que se agriete. Otro también que es un poco importante, y es por eso que les decía, es importante limpiar el canal antes de introducir la correa, es que algún elemento, algo se haya adherido o esté ahí en el canal, ponemos la correa y ese elemento va a estar de forma intermedia entre la correa y el canal de la polea. Entonces va a comenzar a girar y vamos a comenzar a... Es como si estuviésemos arañando los flancos de la correa. Entonces producimos también agrietamiento. ¿Cuáles son las soluciones? Habría que analizar por qué hay un incremento de temperatura. Puede ser mal alineado. Ahí es donde entraría lo otro que decías vos, el tema de sobrecarga. Y el otro sería el tema de limpieza, ¿no? Muy bien. Es bueno, ¿vieron? De alguna manera ustedes ya ubican muchos elementos. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna consulta, tienen alguna duda, tienen alguna pregunta. La temperatura baja igual afecta. Carlitos, y si digamos se va a trabajar en lugares fríos, el tema de la correa, existen correas que especificaciones para el ambiente de trabajo, para las temperaturas. Claro. En realidad la correa, por ejemplo, como es un elemento elastomérico, reacciona a la temperatura, ¿no? Si nosotros ponemos esta correa en un ambiente que es muy bajo de temperatura, la correa va a tender a ponerse un poco más rígida, ¿no? Y incluso ahí nosotros estaríamos sobrecargando la transmisión, ¿ya?
¿Qué es lo que pasa en lugares donde trabajamos con temperaturas muy elevadas? Más bien lo contrario, la temperatura elevada provoca que exista un poco de dilatación, un poco de estiramiento en la correa, ¿no? Entonces, la temperatura de alguna manera sí afecta a la correa, ¿no? Por eso es bueno que cuando ustedes, por ejemplo, hacen el cálculo, el dimensionamiento, tienen que hacer un análisis de dónde van a instalar, ¿no? En dónde va a ir. Porque el fabricante les da las soluciones, les da las alternativas a través de los catálogos, ¿no? Pero lo hace a través también de los criterios que ustedes tienen al momento de calcular y seleccionar su correa, ¿no? El fabricante les establece las temperaturas. Por ejemplo, temperatura máxima en la mayoría de los casos de las correas que pueden soportar de temperatura es, creo, no sé si estoy bien, alrededor de los 60 grados más o menos, ¿no? Un poco más del promedio. Sí afecta, Carlitos. Ok, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Ya, perfecto. Muy bien, chicos, entonces, miren, hemos llegado hasta acá. Ya hemos terminado la parte de correas. Tienen un tiempito para que le den una leída, una revisadita. De verdad que no está nada complicado el examen. Eh, Como les estaba diciendo, está programado desde las 9 hasta las 10 de la noche, ¿no? Entonces, de 9 a 10 se va a habilitar y una vez que ingresen tienen 30 minutos, ¿sí? Son, creo, 8 preguntitas. De verdad que está bastante cortito, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, tiene alguna consulta, alguna pregunta? Ya para ir terminando. Ya. La clase grabada, ahorita estamos todavía, ¿cómo están chicos? Estamos grabando. Voy a terminar de grabar y después de eso tengo que convertir el video. Generalmente trato de no tardar. Lo que pasa es que, o sea, entre convertir el video y después de eso tengo que subirlo, demora un poco, pero ni bien terminemos la clase, lo voy a convertir y ni bien ya esté convertido, se los voy a subir. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, no hay más dudas, les mando un saludo bastante grande, que les vaya bien en su prueba, que la fuerza los acompañe y los conocimientos también. Y nos estaríamos viendo hasta la siguiente semana, ¿no? Lunes no pasamos clases, de esta manera que, bueno, no nos vamos a ver. Les deseo, bueno, al margen de todos los problemas que tengo, es de mucha admiración que muchos de ustedes estén haciendo el sacrificio por seguir estudiando, ¿no? Y este 21, que es el día lunes, es su día de ustedes, ¿no? Y es el día del médico también, creo. Entonces, les mando un abrazo grande, que tengan un lindo día. Desde ya, por si acaso, van a celebrar el Día del Estudiante con más estudio, porque no se va a suspender el día lunes. Por si acaso, eso también quería comunicarles. De todas maneras, felicitarlos y que, bueno, sigan adelante, chicos, ¿no? Entonces, que estén bien, nos estamos viendo la siguiente semana, se portan bien, que les vaya bien en el cuestionario. Nos vemos, chicos. Lunes es normal, Aldair, es normal. Lo que pasa es que el anterior lunes era un feriado, sí, agendado y todo, con orden desde el Ministerio de Educación, entonces ese sí se ha respetado. Este lunes no podemos suspender por el tema modular, entonces ya háganse la idea de celebrar el Día del Estudiante con más estudio, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces nos estamos viendo hasta la siguiente semana, que estén bien y saludos, se cuidan mucho.